La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos. Bienvenidos a Cultura Tributaria SAT Guatemala. Este es el tercer episodio de nuestra cuarta temporada, la cual hemos dedicado para conversar acerca del cumplimiento tributario en el impuesto sobre la renta. En este tercer episodio, nuestros invitados estarán conversando acerca de las depreciaciones y amortizaciones y su efecto deducible en el impuesto sobre la renta para los contribuyentes que están inscritos en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Nos acompañan los licenciados Juan Carlos Gómez y David Matías, ambos representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT, quienes con base a su experiencia estarán desarrollando este tema acerca de las condiciones que deben aplicarse, así como la documentación para respaldar estos gastos de conformidad con la ley. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestros participantes, quienes a partir de este momento estarán desarrollando este interesante tema. Bienvenidos. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Pues bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Bien, también. Ahí Qué bueno. Trabajando como siempre. Eso está bueno. Me alegra estar en esta oportunidad contigo para compartir este tema. Sí, el tema pues que vamos a ver es sobre las depreciaciones y amortizaciones, ¿verdad? Las condiciones o requisitos que se necesitan para hacer esa depreciación deducible, ¿verdad? En el impuesto sobre la renta, específicamente pues en el régimen sobre las utilidades. Claro, es cierto, pues es un tema bastante interesante, ¿verdad? Como lo decías, pues en ese caso para aquel contribuyente pues que está en el régimen de las utilidades, pues recordemos que una depreciación es cuando un bien pues ya sea mueble, inmueble, que él tenga dentro de su contabilidad pues va perdiendo el valor. Entonces en ese caso pues la ley al momento de que el contribuyente hace las adquisiciones, recordemos que pues cuando él hace una adquisición, puede hacer que sea de un valor pues muy alto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él no podría incluirlo como un gasto como tal. Entonces la ley le da el tiempo a él para que él lo pueda ir depreciando, dice la ley, o sea, lo pueda ir deduciendo año con año, y pues para ello pues existen las tarifas correspondientes, ¿verdad? Para una depreciación es la pérdida, ¿verdad?, del valor del bien. Sí, pues esto, si bien entiendo, o es el desgaste normal de un bien, ¿verdad? Al producir, fuera maquinaria, fuera un vehículo, fuera cualquier tipo de bien que está, como decimos, echando punta para que genere las rentas, ¿verdad?, de ese contribuyente, ¿verdad? Es decir, todos necesitamos de ciertos equipos o materiales o insumos para poder desarrollar la actividad. Entonces ahí en donde lo que mencionas, ¿verdad?, esa depreciación como tal es el desgaste normal por el uso de cualquier bien. Así es, sí, pues también un punto también importante que el contribuyente debe considerar es el tema, ¿verdad?, de que al momento que él hace la adquisición, de acuerdo a la ley, porque recordemos que hay un punto bastante interesante, el tema de que pues la ley establece que él lo puede ir deduciendo. Sí, pues. Pero también, o sea, ya internamente o financieramente, pues no genera la pérdida de algún o un gasto como tal, ¿verdad?, en cuanto a efectivo. Sí, o sea, pues. No se da ese efecto. O sea, es muy diferente al tratamiento contable con el tratamiento del ámbito fiscal, ¿verdad?, que sí, también pues. Tiene sus efectos. Bueno. ¿Y cuáles serían esas reglas, esa regla general? Porque la ley, el decreto 10/2012 sí da, ¿verdad?, esos lineamientos para que uno pueda hacer deducible estos bienes, ya sean muebles o intangibles o inmuebles también, ¿verdad? Claro, en este caso, pues recordemos, Juan Carlos, que pues un contribuyente puede ser una persona individual que él pues figura bajo su NIT, ¿verdad? Él tiene su establecimiento o negocio, y pues en este caso él podría tener una casa, un vehículo, y estos son los bienes que se van depreciando, pero mucho ojo, él no podría incluir esa casa que él utiliza, ¿verdad?, o ese vehículo que él utiliza para el uso, o sea, lo que es personal. Lo que es personal, para uso particular o de su familia, no tiene ninguna relación con su negocio o su actividad, y eso definitivamente no.
Exactamente, sí, en este caso pues las reglas generales son que correspondan al contribuyente, ¿verdad? Para la actividad, ¿cuál es la actividad económica que él está realizando? Para obtener sus ingresos, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, él produce, él vende, él transporta, entonces todos los bienes que tengan relación con, y algo muy importante, que también estén a nombre del contribuyente, que estén registrados también dentro de la contabilidad. Sí, pues porque si está a nombre de, por ejemplo, un vehículo, está a nombre todavía del dueño anterior, no cumpliría con estar a nombre del contribuyente a la propiedad y mucho menos lo podría registrar en su contabilidad. Exactamente, sí, porque él, o sea, está a nombre de otra persona, entonces él cómo va a comprobar. Entonces él tiene que tenerlo a su nombre, ¿verdad? Esas son las reglas que él pues tiene que cumplir y eso pues lo establece la ley, ¿verdad? Y cuanto al tratamiento contable también él tiene que tener, para que él pueda incluirlo dentro de su contabilidad, tiene que estar a su nombre, porque si no, o sea, al momento de hacer Sí, algún, es algún lógico, momento, ¿ah? Sí. se llega a alguna verificación, bueno, pues ¿dónde está la documentación? No está a Pues. nombre de él, entonces ahí ya no corresponde. Y si no, cualquier persona diría, yo tengo esta maquinaria, tengo este bien y lo quiero depreciar y hacer deducible sin estar a su nombre, ¿verdad? Sí, o sea, así es. la lógica pues nos dice que tiene que estar a nombre y la ley pues también lo confirma. Ahora, también hay otro punto sobre esto de que debe de utilizarse para generar renta, ¿verdad? En el año. Entonces, ¿qué pasaría ahí o cómo se determina esta situación? Sí, en este caso prácticamente el contribuyente, recordemos que al momento de él pues tener un establecimiento registrado, es con el ámbito de obtener ingresos, rentas, por supuesto, ¿verdad? Como todo Sí. contribuyente necesitamos recursos. Y entonces acá prácticamente, pues si yo necesito un vehículo, ¿para qué voy a utilizar ese vehículo? O sea, para transportar me es útil, me es necesario, tal como dice la ley, ¿verdad? Sí, Es pues. pertinente para generar la renta. Si igual lo necesito, pues si ya me dedico a la producción, entonces necesito una maquinaria. Pero esa maquinaria pues también tiene que ser específico para producir esos bienes que yo voy a tener para la venta, para la distribución, cualquier otro bien, ¿verdad? Que podríamos decir pues bien pues tangible, es decir, que podemos ver, tocar, o intangible, porque también hay bienes Sí, pues. intangibles, ¿verdad? Que no podríamos ahí sí que tener en físico, pero que también son posibles para generar renta, que son Sí, necesarios también. Sí, pues, y en esto de que genere renta, pues se me ocurre, ¿verdad? O pensando bien en algunos ejemplos o casos, puede ser alguna maquinaria que ha sufrido algún desperfecto o le falta una pieza y tal vez el contribuyente anda ahí buscándola, a veces en otros países y no logra conseguirla, entonces esa maquinaria o ese bien pasa bastante tiempo sin utilizarse y entonces esa depreciación no podría tener efecto deducible, ¿verdad? Efectivamente, Juan Carlos. Y ese es un tema que también el contribuyente pues debe tomar en cuenta, ¿verdad? Y sí que la ley, tanto pues la normativa contable, la normativa técnica, existen normas que también regulan esto, pero esto es para el contribuyente que realmente pues él lo toma, si hablamos específicamente del tema tributario, tal como dices, pues realmente la ley establece que si el contribuyente al momento de tener ese bien, él lo va a adquirir, él lo pues registra en su contabilidad, desde ahí, produzca o no, él tiene que tomar la depreciación. Sí, pues. O sea, en ese caso podría surgir la duda, bueno, pero si no tengo renta, no tengo ingreso, no tengo a qué restarlo o deducirlo. Pero la ley dice, bueno, que si usted no va a deducirlo, pero va a depreciarse. Depende de cuánto es el tiempo útil de vida que tiene, durante ese tiempo se va a depreciar, se use o no el gasto deducible. Sí, pues. Y eso también creo que va relacionado a lo que menciona la ley de que si por alguna circunstancia no se deduce o se hace por un valor menor, ¿verdad? Una cuota menor, eso no es transferible para otros años, no es compensable. Exacto. Sí, es que cuando el contribuyente, pues él decide, ¿verdad? Él dice, bueno, pues ya tomé este método, porque hay un método, ¿verdad? Para la depreciación. Y el contribuyente dice, bueno, mejor en este caso, pues lo voy a depreciar a un valor mayor, a un valor menor. La normativa contable, pues lo permite. Usted puede hacerlo, ¿verdad? Y sí, pues, que financieramente no hay ningún problema. Lo puede él hacer, ¿verdad? Puede ser que él diga, bien, me va a servir pues durante más tiempo.
o él puede decir Sí, pues, le va. por menos tiempo, ¿verdad? Entonces, pero prácticamente si él al momento pues de que toma ese método que la ley establece, ya no podría cambiarlo, ¿verdad? Como dices, ¿qué pasa si en ese caso pues el contribuyente dice pues este año no voy a depreciar, no voy a deducir el gasto? Pero la ley, o sea, dice que desde que usted empezó a depreciar el primer año, cuando termine esa vida útil, allí está. Si usted no Sí, pues. es válido, él dice pues no voy a aprovechar la depreciación porque no estoy generando renta, ¿verdad? Sí, pues. Pero la Ese es- depreciación tributariamente está avanzando. Sí, pues, y ese es lo que mencionabas, es el método de línea recta, ¿verdad? Que debe ser constante, Así debe ser es. continuo y el mismo porcentaje debería de aplicarlo anualmente. Y ese es el porcentaje máximo también, ¿verdad? Que podría él hacer deducible en cada año. Por supuesto, así es, ¿verdad? De eso pues es lo que establece la ley, ¿verdad? Que esos son los porcentajes máximos. Él podría manejar, pues internamente él dice, voy a manejar otro porcentaje alto, o sea, más que lo que la ley me dice, lo puede hacer. Sí, pues. Pero en sus registros contables, en la determinación de su renta o declaración del ISR, Ujú. solo tiene que incluir lo que la ley establece. Sí, pues, y el efecto deducible es el que él tiene, los topes, y que la ley lo permite. No así, si él quiere hacerlo de otra forma o utilizar tal vez un porcentaje distinto, internamente lo podría hacer, pero para efectos del impuesto sobre la renta en la declaración de las deducciones, ahí pues el tope sería el porcentaje máximo, ¿no? Eso es lo que- Así es. Ahora, en cómo calculamos o sobre qué base se determinan esas depreciaciones, esos porcentajes, porque yo puedo comprar algo, pero sobre qué valor, ¿verdad? Voy a considerar para empezar a aplicar esos porcentajes. Sí, es importante hablar de este tema, ¿verdad? Ya que pues el contribuyente al momento de hacer la compra, él podría decir en primera instancia, bueno, me costó tanto, ¿verdad? Porque eso vale la factura. Y como la ley dice, pues tiene que tener la documentación de respaldo. Eso es indispensable Sí, pues, para que sí, sea deducible. Pero la misma ley pues establece que para poder tomar esa base para calcular cuál es la depreciación, la ley pues permite, recordemos que pues si un contribuyente adquiere un bien, tengo la factura, me costó tanto, pero ¿qué pasa si yo incurro en otros gastos? O sea, tengo este bien, pero necesito adherirle otros componentes. Tal vez como mejoras o qué sé yo, algún complemento o algo así, ¿no? Un complemento, exactamente, para que esto pues, por ejemplo, compro una maquinaria, Ujú. pero necesito una base Ah, ya, ya. para esa maquinaria, para que no me dañe el Sí, piso, pues el ¿verdad? suelo, El suelo o la las pared, paredes, son exactamente. las instalaciones Que son propiamente necesarios. Esos gastos de instalación, esos gastos de transporte, van a ir sumados al valor de ese bien. Entonces Sí, es pues. importante que lo tomemos en cuenta, pues también pues decíamos también en cuanto al transporte. Hay otro punto importante. Al momento pues aquí en nuestro país posiblemente no se puedan producir maquinarias o bienes, pero que son necesarios para el contribuyente. Ujú. Y él dice, voy a realizar esta actividad, pero necesito un equipo que solo puedo traer del extranjero. ¿Puedo? Por supuesto que sí, están las importaciones, tiene que pasar por la aduana. Y allí pues también él va a ir sumando esos valores, ¿verdad? En cuanto al transporte, va a pagar un seguro también, hasta que llegue todos los gastos que él incurra directamente para tener sí que ese bien. Sí, pues ya completos. Todo lo Completo. que involucra montaje, instalación, transporte, el propio bien. El propio bien. A eso Es sería. allí prácticamente donde ya pues él, pues entonces toma, ¿verdad? Y bueno, este es el valor, este es el costo, pero también, o sea, ese dato que siempre mencionamos, ¿verdad? Que él tiene que tener la documentación del respaldo, de que se haya incurrido directamente pues para pues, que exacto. él pueda tener ese bien en su Todo establecimiento. debidamente respaldado con Exacto. las facturas o las declaraciones aduaneras o lo que corresponda. Efectivamente, así es, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, prácticamente eso es lo que el contribuyente pues debe tomar en consideración, ¿verdad? Para poder hacer la determinación correspondiente. Sí, pues, bueno. En relación a los bienes inmuebles también surge la duda porque sobre qué base se va a determinar, porque aquí es un bien distinto, un bien inmueble, ¿verdad? Así es. Son construcciones, edificios, oficinas,
y todo lo relacionado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ahí determinar esa base para empezar a depreciar? Sí, Juan Carlos, pues este es un punto que también debe considerar el contribuyente, porque al momento pues de que él hace una construcción, yo vengo y digo, bueno, voy a empezar con una construcción o yo adquiero la construcción, la voy a incluir pues dentro de mi contabilidad, por supuesto. Eso me va a ir generando la depreciación, porque también la ley lo establece, bienes muebles e inmuebles, Sí, que se consideran como los activos fijos del contribuyente. Entonces, en este caso debemos de tomar en cuenta que el edificio tiene pues dos situaciones. Una es que pues yo tengo el valor del terreno, otra es que no. En mi contabilidad voy a registrar el valor como un inmueble. Entonces yo voy a incluir allí el costo del terreno, ¿verdad? Donde tengo pues la construcción y el costo del edificio. Entonces allí prácticamente la ley establece, ¿verdad?, que prácticamente al momento que él deprecia, si lo tiene registrado como inmueble porque no puede determinar el valor del edificio como tal, entonces por regla general y técnica, el valor del edificio va a ser considerado como el 70% y 30% el valor del terreno. Porque recordemos que lo que se puede depreciar solo es el edificio, es el que va perdiendo el valor, ¿verdad? Sí, durante pues. el uso, durante el año, pero el terreno es todo lo contrario, va aumentando el valor, ¿verdad? Sí, pues, sí, Salvo, es lo lógico, ¿vale? Exactamente. Salvo en el caso de que pues él prácticamente no se tomaría en cuenta pues el 30%, porque no siempre, ¿verdad? La ley establece eso, pero también da una salvedad, de que él compruebe, bueno, el terreno me costó tanto, el edificio no solo pues tiene ese valor del 70%. Él puede comprobar, ¿verdad? De acuerdo a la documentación también, no. Sí, pues que puede ser diferente, puede ser mayor. Puede ser mayor. Sí. Claro. Y que lo pueda comprobar. Que lo compruebe, por supuesto, entonces con base en eso, pues ya él va a ir registrando las depreciaciones y la deducibilidad también. O sea que, por ejemplo, en los bienes inmuebles, y tal vez para hacer la aclaración bien, ¿verdad? Porque a veces algunos temas, pues los que no somos auditores, pues tendemos a confundirnos un poquito, ¿va? Entonces, si yo tengo el valor del edificio, supongamos que es un edificio, ¿verdad? Sobre ese valor lo voy a empezar a depreciar, ¿verdad? Y voy a hacer deducible ese porcentaje que me corresponde de acuerdo a la ley, que es el porcentaje máximo. Ahora bien, cuando no tengo el valor o no puedo determinar el valor exacto del edificio, ahí es en donde sumo yo el terreno, ¿verdad? Pero ya considero el valor del edificio posiblemente, pero en ese 100% solo voy a tomar el 70%, que es lo que dice la ley, y eso es lo que quisiera que me aclararas, ¿verdad? Porque como te digo, no conozco mucho de esa materia en sí, pero el 70% es el que me va a determinar a mí como que fuera el valor, como decías, del edificio, y el otro 30% pues se podría considerar que es de la tierra. Exactamente. Y al final pues se tomó el 70%. Sí, vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? El inmueble, yo lo voy a registrar en mis libros, ¿verdad? Contables. Yo lo registro como inmueble porque no sé netamente Sí, pues, cuál es el valor del terreno, del no hay un edificio. valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, vale 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? Entonces yo voy a considerar como valor, pues, al momento de hacer la depreciación, serían los 700.000, ¿verdad? Lo que Sí, pues. valdría el edificio. Y ya. el terreno ya lo registro, pues, Sí, pues. es ahí cuando yo lo registro contablemente inmueble. Pero Ya. ahora en el tema de que pues, si yo tengo el valor específico pues, de esa construcción, entonces ya en mi contabilidad lo registro como edificio y el terreno lo voy a registrar aparte también. Sí, pues. Recordando que el terreno pues, Sí, pues. Es un bien que yo tengo, pero no lo puedo depreciar. Sí, pues la ley sí dice eso, que no se puede depreciar, mejor dicho, no hay por el valor de la tierra propiamente, como mencionabas, que va subiendo normalmente, va cada año, es más, la tierra vale más, dijeron. Exactamente, ¿no? es Sí, lo pues. que más se da, es lo más probable. Sí, pues. Bueno. Entonces, ahora, ¿cómo es la forma para calcular la depreciación? Es decir, el método de línea recta es el que hablábamos de que es un mismo porcentaje continuo por los años que permita, ¿verdad? Porque si utilizo, supongamos, un 10%, en 10 años ya ese bien ya está depreciado totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste, verdad? O cómo es que se determina
esa forma para calcular la depreciación? Al referirnos pues a la ley específicamente, porque eso es lo que debemos de ver en primera instancia, ¿verdad? Porque al momento de que el contribuyente pues está realizando actividades aquí en nuestro país, ¿verdad? Él lo que debe considerar es la ley, pues, ley fiscal de Guatemala. Y entonces pues ahí prácticamente nos establece, ¿verdad? Ese método de línea recta. ¿Qué dice? Bueno, dice por ejemplo, ¿verdad? Él toma, pues la ley lo toma en cuenta, ¿verdad? Usted tiene el bien, ya lo adquirió, ya cumplió con todos los requisitos para que sea depreciable, Sí, pues. lo que ya mencionamos, y entonces la ley le dice a usted, ¿verdad? Le da un porcentaje. La ley dice, bueno, a este porcentaje usted, pues máximo, puede ir deduciendo ese bien. Entonces, el primer año voy a deducir, voy a depreciar el porcentaje correspondiente. Sí, pues, el que la ley indica. Sí, la ley. ¿Cuánto, por ejemplo, ahora vamos a adelantarnos un poco? Un vehículo, yo lo adquirí. La ley me dice que lo voy a depreciar cada año 20%. Sí, pues. Haciendo cálculos, en 5 años prácticamente, tributariamente, Queda cero. ese vehículo queda cero. Sí, pues. Queda cero prácticamente. Entonces, pero hay otras consideraciones que debemos de considerar, y esto pues los contadores, auditores, ellos pues son los que manejamos, ¿verdad? Esos temas, porque como te mencionaba en un momento, ¿verdad? De que la ley pues me dice una situación, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que respetar para efectos del pago del impuesto. Pero internamente, y esto pues es claro, también el contribuyente pues una depreciación, recordemos, es una pérdida nada más del valor. No surge, o sea, prácticamente no se incurre en gasto, en salida de efectivo. El efectivo ya lo saqué cuando adquirí. Sí, pues, Entonces, por una vez. Solo es para efectos de yo hacer la determinación del impuesto, ¿verdad? Entonces, trimestralmente, ahora tengo que determinar cuáles son mis gastos, irlo deduciendo. Entonces la ley me dice, bueno, deprécielo en tal tiempo. Pero están las normas de contabilidad, están las normas de información financiera, ¿verdad? Sí, entonces, que esas son pues normas internacionales de información financiera. Y esto pues internacionales porque recordemos que es un tema que aplica, ¿verdad? Para efectos en otros países, donde en cualquier país que sea pues se utilizan estas normativas, pero ya financieramente, que yo voy a utilizar como contribuyente estas normas para tener la esencia, para yo tener prácticamente la realidad financiera de cuánto es la utilidad que yo tengo, ¿verdad? Sí, pues. Porque si nosotros al momento pues de que el contribuyente hace su declaración, él pueda determinar, ¿verdad? Que pues la utilidad fue menos, pero financieramente es más. Entonces ese es el efecto que tiene, ¿verdad? De prácticamente la utilización de estas normas que son tan indispensables también en Guatemala. Pues pocas son las empresas que lo utilizan, pero sí pues es necesario, ¿verdad? Pero otro tema también que debemos de considerar en cuanto a las depreciaciones, la ley ya dijimos, ¿verdad? Método de línea recta, pero el contribuyente puede demostrarle a la SAT como tal, puede utilizar otro método. Ya. Otro método para la depreciación. Que me imagino va a variar según el tipo de bien, ¿verdad? Porque por ahí he escuchado yo algunos métodos que por kilómetro recorrido, por ejemplo, si fuera un vehículo, e incluso ahí tal vez me ayudas un poquito, en algún tipo de, por ejemplo, de fajas que están instaladas y que son propiamente activos, que van ayudando o van siendo un tipo de maquinaria, por así decirlo, que va generando, qué sé yo, algún tipo de producción, ¿verdad? De algún bien, de algún producto. Entonces ese activo también, a pesar de que no es un vehículo como tal, pero también esa faja que va recorriendo también se puede medir por kilómetros o por metros o lo que sea. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, ese tipo de método, ¿verdad? Que por kilómetro recorrido, claro, o por unidades de producción, ¿verdad? Por ejemplo, una fotocopiadora, ¿verdad? Que al llegar a tantas impresiones, ¿verdad? Ahí como que ya se muere o ya venció su tiempo útil, ¿verdad? Así es. Sí, ese tema también, vaya que lo tocaste, ¿verdad? Pero para poderlo explicar, y sí, al momento que pues el contribuyente, él dice, ¿verdad? Bueno, pero es que pues yo no estoy seguro cuánto realmente va a durar mi vehículo. Sí, pues no se sabe. O él dice, ¿verdad? Bueno, o sea, yo ya tengo el conocimiento. Tomemos en cuenta para aquellos contribuyentes que se dediquen a
al transporte. Sí, pues, un taxi. O Ellos, un o sea, bus, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo puede perder el valor? Pues allí prácticamente depende cuánto recorre. Entonces el contribuyente puede pedirle a la administración tributaria. Establece, recordemos que esos porcentajes máximos, ¿verdad? Sí, pues. Pero la misma ley, ¿verdad? Regula, también en el reglamento de la ley de actualización tributaria, establece, ¿verdad?, que el contribuyente puede tomar otro método, siempre con la autorización de la administración tributaria. Sí, pues. Y esto pues también no lo dice la ley específicamente, pero nos auxiliamos por la normativa contable, las normas internacionales de información financiera. Estas dicen, ¿verdad?, que tal como decías, un vehículo, ¿cómo lo puedo yo medir? ¿Verdad? Ahí sí que su vida útil, por los kilómetros recorridos. Sí, pues. Un equipo, ¿verdad?, de producción, ¿cuántas unidades puede producir este equipo, ¿verdad?, esta maquinaria? No sé, unos 500, 1000, por ejemplo. Sí. Entonces, si produzco eso en un año, entonces prácticamente ya no va a tener valor, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, documentalmente, ¿verdad? Ahí sí que el contribuyente puede demostrarle a la administración tributaria prácticamente que se va a desgastar durante ese tiempo, puede ser más o menos, ¿verdad? Entonces, ya sea por las unidades que produzca, los kilómetros que recorra, y hay otro tema importante, no nos vamos a meter tanto a esto, ¿qué pasa con los vehículos aéreos, ¿verdad? Cuando se daña a alguna parte, ahora puede ser que la turbina... Pero no en el aire, ¿va? No, ese sería... Bueno, puede pasar, ¿va? Pero puede pues, pasar, pero ¿verdad? Sí, es muy primero cierto, pero sí, también se le va alguna turbina, ¿verdad? Entonces, allí, y eso es útil. Sí. Entonces, él puede, entonces en este caso, pues, también ir depreciando. Él dice, bueno, o sea, lo voy a utilizar física a diario, hay riesgos, yo puedo demostrar que lo voy a depreciar en menos tiempo. Pues. Yo, por ejemplo, vi, y tal vez solo es para ejemplificar, porque también creo que hay otro método por números dígitos, no sé si es, pero yo lo asocio con esto porque ahorita me recordé. Hay algunas medicinas que son, por ejemplo, como para el asma, ¿verdad? Ahorita no estamos hablando tal vez de los activos propiamente, pero solo es un ejemplo. Y yo vi que ese aparatito tenía un conteo, ¿verdad? Y cada vez que se apachaba el spray, ¿verdad?, lo utilizaban, se marcaba 1, 2, 3. Entonces llegaba a un punto donde decía el máximo son 60 sprayazos, decimos, ¿verdad? Entonces algo similar me imagino que puede surgir con otro tipo de maquinaria o de bienes activos, ¿verdad?, que el contribuyente utiliza, pero que también ya trae, dice, a las 10 o 50 apachadas, dijo aquel, como que muere, ¿verdad? Entonces me imagino que hay distintos métodos también que pueden aplicar el contribuyente según el tipo del activo, ¿verdad? Claro, era lo que te decía, ¿verdad? Por ejemplo, pues esa maquinaria, ¿verdad?, que él va a utilizar, pues se tiene, ¿verdad? Normalmente pues se tiene, incluso pues viene en el manual, ¿verdad? Que sí, pues cabal. Ahí dice pues cuántas unidades puede producir. Sí, entonces pues. Él dice pues bueno, aquí está, esto es lo que puede producir. Entonces lo voy a ir depreciando conforme voy a producir. Puede ser que sea en un año, en 2 años, en 3 años, depende de la producción. Entonces, una vez que sea autorizado por la administración tributaria, pues no podría cambiar a otro método. Él dice, es que no me va a funcionar así, mejor regreso a lo que la ley dice. No, o sea, él ya tendría que solicitarlo al azar, pero en esa instancia tendría que utilizar ese método que él va a solicitar, que él considera. Sí, pues. Ahora, como la misma ley, eso lo hemos hablado, pero tal vez no tan puntual, los porcentajes máximos, ¿verdad? La ley da que para edificios, por ejemplo, o construcciones adheridas a los terrenos, 5%. Quiere decir que en 20 años se deprecia totalmente. Los vehículos que mencionabas también le da un porcentaje de 20, ¿verdad? 20%. Así que es. En 5 años ya estaría a cero. ¿Qué otros podemos considerar ahí, Davis? Sí, otros equipos, ¿verdad? O bienes, en este caso activos fijos del contribuyente que son depreciables, porque algún contribuyente podría decir, bueno, pues ¿cómo le hago para hacer la identificación correspondiente, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de un establecimiento o pues negocio, ¿verdad?, como comúnmente conocemos, es importante que podamos abordar el tema de los equipos, ¿verdad? Los activos fijos. Estamos hablando de aquellos que va a utilizar el contribuyente para producir. Por ejemplo, vamos a hacer un resumen, ¿verdad?
Un contribuyente pues que va a tener, va a realizar, se va a dedicar a compra-venta. Un ejemplo así común. Él necesita una mesa, ¿verdad? Necesita algún equipo de computación, calculadoras, bueno, aunque calculadora pues no se deprecia, ¿no? Pero necesita vitrinas. Sí, pues. Vamos a otro punto, un restaurante. Hay pues utensilios, ¿verdad? De estufas, cámaras para enfriadoras, esos congeladores. equipos que él va a utilizar para generar renta, tal como la ley establece, son las que va a depreciar. Son las que se consideran como activos fijos. Porque recordemos que también pues él tiene el inventario. Él podría decir, mi inventario se va a depreciar. No, porque eso va a ir, él va a comprar, va a vender. Allí ya no nos vamos a entrar. El inventario es el producto. Exacto. Para la venta, me imagino. Exactamente. Algún contribuyente podría decir, bueno, pues yo voy a tener, hablando de las mesas, ¿verdad? Él dice, voy a dedicarme a vender mesas. Esas las voy a depreciar. Lo que tengo para la venta, no. Sí, pues. Porque esa es parte de mi inventario. O sea, si él tiene mesas específicamente para su uso, ¿verdad? De administrativo, para la venta, los que va a tener ahí. Por eso pues decimos fijo. Porque sí, pues ese permanece. Ahí va a estar dentro del establecimiento. Esos son los que él va a depreciar. Para los bienes muebles, el 20%. Vehículos, tal como decías, 20%. Edificios, el 5%, ¿verdad? Sobre el valor del edificio que se haya determinado. Sí, pues. También tenemos el equipo de cómputo. Actualmente, pues todo ahí sí que contribuyente creo que necesita, ¿verdad? De algún equipo. Eso se deprecia por el avance de la tecnología, se deprecia en 3 años, porque la ley dice que el 33% es el valor, el monto sí, pues, que se deprecia anualmente. Y ahora creo que va más avanzado, porque creo que se está quedando corto ese porcentaje, porque al año o 2 años ya salió una nueva máquina mucho más potente y el contribuyente la quiere, ¿verdad? O sea, pensando en eso, pues que a veces hay porcentajes, pues que sí, en este caso con la tecnología, como mencionas, eso va rápido, entonces sería de considerarlo, pues obviamente a través de si se da una reforma en las leyes para variar esos porcentajes y adecuarse más a la realidad, que eso es normal, porque las leyes, pues este decreto es del 2012, ¿verdad? El decreto 10-2012. Entonces, ya ahorita, ¿cuántos años llevamos de eso? ¿Verdad? Claro, así es, sí, efectivamente. Pero eso se da a través de reformas. Sí, y también hasta incluso los árboles, arbustos, ¿verdad? Que un contribuyente pueda tener dentro del establecimiento, sus plantitas, también la ley lo contempla, sí, se pues pueden depreciar. Sí, porque me imagino yo que por ejemplo, algunas empresas que se dedican a fabricar cierto tipo de puede ser químicos, pueden ser medicinas que se extraen de las plantas, pensaría yo que esas plantitas, esos árboles son los activos, ¿verdad? Perdón, los activos. Así es, que se utilizan para desarrollar la actividad. Así es, son necesarios, sí, para el contribuyente, hasta incluso algún animal que él pueda tener también, ¿verdad? Él también puede. Las gallinas ponedoras, dijo que. Bueno, gallinas ponedoras no, ¿verdad? Porque él ya. Ese ya va para la. No, ya es diferente, ¿verdad? Son bueno, costos, gastos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los activos ya fijos. ¿Y los chicharrones no? No, tampoco. Bueno, sí, es un punto bien importante, ¿verdad? De esta parte. Y lo que sí es indispensable, ¿verdad? Que sí el contribuyente tiene que tomar en cuenta es el método que va a utilizar. De línea recta, tal como la ley dice, entonces él. Depende del porcentaje, cuando termina, ¿verdad? Use o no ese bien, ya no va a poder reducir. Sí, pues, ya no puede. El efecto deducible termina. Exacto. Como ya mencionamos, él puede adoptar pues otro método igual, ¿verdad? Entonces, ese método es el que él va a utilizar, siempre con la autorización de la administración tributaria. Sí, pues. Demostrando que va a depreciarse en menor tiempo. Lo que decías, el equipo de cómputo. Entonces, la ley, ¿verdad? Prácticamente sí, le da un máximo. Le da el máximo. Entonces, el contribuyente puede decir, bueno, entonces voy a aprovechar el gasto, pues, así que proporcionalmente, tal como dice la ley. Aunque el equipo de cómputo, pues, ya ahí sí que ya no lo estoy utilizando. Pero dentro de mi contabilidad lo tengo registrado. Ahí lo tengo. Los 3 años voy a ir aprovechando esa deducción, esa depreciación. Sí, pues. Y hay otro punto ahorita que mencionabas en cuanto a la vida, prácticamente a la vida de cada bien, porque hay ciertos activos que en efecto se deprecian cabal con los porcentajes que menciona la ley, cabal como que le da el tiempo
razonable, ¿verdad? Dice 5 años, ¿verdad? Que era el 20%. Pero si en algún caso el contribuyente dice, no, este todavía tiene más vida, ¿verdad? Ahí es donde surge la reevaluación de los bienes. Así es, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Y cuál sería el efecto, verdad? ¿Se puede hacer deducible o no? Para que hablemos un poquito sobre eso también. Eso lo establece la ley, efectivamente, ¿verdad? Al momento de que el contribuyente, pues, puede reevaluar, ¿verdad? De esos activos, porque él puede venir. La ley me dice, pues, un edificio lo voy a depreciar, pues, en 20 años, ¿verdad? Sí, un carro, un vehículo, pues, en 5 años. Al terminar esos años, o puede ser que el siguiente año surja alguna situación donde, pues, el contribuyente pueda decir, no, el vehículo vale más. No, el edificio, pues no vale eso, ¿verdad? Entonces, sí, pues. La ley permite, hablando directamente de los inmuebles, el edificio, ¿verdad? Puede ser reevaluado. Ese activo se reevalúa, ya, pues, por supuesto, el contribuyente no solo puede venir, no vale esto, vale más. Él solito no lo puede hacer. No, se tiene que ser con un evaluador Sí, autorizado, pues. ¿verdad? Que él, pues, tenga esa autorización, que él conozca. Entonces, él dice, bueno, él lo contrata, ¿verdad? Para que reevalúe ese bien. Y entonces la ley me permite, me dice, bueno, al momento de reevaluar ese bien, tengo que, pues, registrarlo en mi contabilidad. Si el efecto es un superávit, o sea, aumento del valor de ese bien, la ley lo establece. Entonces, ya va a formar parte, pues es como, es un aumento, es un ingreso, ¿verdad? Entonces yo voy a calcular el impuesto, porque voy a tener una ganancia de capital. Sí, pues ahí se paga ISR, entonces. Ahí ya se paga ganancia ISR, es otro. Sí, entonces, y esos son puntos, son aspectos que nosotros debemos de considerar. Y como decías, también lo mencionabas en algún momento, ¿qué pasa si yo tengo un equipo, ¿verdad? Y le voy a realizar alguna, pues, por la utilización que le he dado, tengo el edificio, le voy a dar una mejora. O un vehículo, un equipo que yo tengo, ya pues prácticamente se le puede aumentar la vida útil cambiándole una pieza en específico. En el caso de un vehículo, el motor, por ejemplo, que es lo más común, me imagino. Se funde el motor, ¿qué voy a hacer? O sea, me dice que en teoría, bueno, ya... O lo desecho, o lo saco, o le cambio el motor para que siga echando punto. Al momento de cambiarle el motor, le va a aumentar la vida. Ahí le aumenta. Sí, porque ya le dio otros cuantos años para seguir. Exacto, entonces el contribuyente dice, bueno, entonces él lo que va a tomar en cuenta, bueno, voy a reevaluarlo o voy a adherirle este componente, ya le va a aumentar la vida. Sí, pues. Entonces allí, en ese punto, la ley le dice al contribuyente, bueno, entonces empiece a depreciar desde ahí. ¿Verdad? Entonces prácticamente eso es lo que también el contribuyente debe considerar. Pero ahí sería por mejora. O por reevaluación, esto que mencionabas de, por ejemplo, el ejemplo que pusimos ahorita del motor. Del motor, ahí del sería vehículo, ya por mejora, le va a aumentar la vida. Porque la reevaluación es, por ejemplo, lo que mencionabas de un edificio, ¿verdad? Sí, volvemos al que tema. Dice, ¿verdad? Mire, pues sí, vale más todavía, ¿verdad? Exacto. O sea, porque tal vez, recordemos que los ciertos bienes inmuebles al momento en que se va poblando el sector o hay centros comerciales o hay lugares, ¿verdad? Que aumentan, ¿verdad? Ese valor, la plusvalía, ¿verdad? Entonces me imagino que ahí es en donde dicen, no, este vale más, mejor lo voy a reevaluar. Ahora bien, en esa reevaluación, el valor que se toma es el valor del que tiene en ese momento todavía ese bien, ¿verdad? Por ejemplo, si ya es un edificio, hablamos que es del 5%, ¿verdad? Entonces en 20 años, pero si ya van 10 años, ¿verdad? Todavía vale la mitad. Ese valor más la reevaluación es el valor sobre el cual se empezaría a depreciar nuevamente. Exactamente. En este caso, lo que debemos de tomar en consideración, pues la depreciación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo voy a tomar en cuenta lo que ya perdió, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, pues, el valor al inicio, ¿verdad? Yo no voy a tomar el valor como tal. Bueno, el 100 no, porque ya pasaron un par de años, por ejemplo. Exactamente. Pero si le aumenta la vida de ese edificio prácticamente, es lo que voy a tomar en cuenta. Sí, pues. O sea, a partir de ahí, lo que voy a hacer es, bueno, ¿cuánto es el valor? Menos las depreciaciones aplicadas. Entonces, ¿cuánto es el valor que tengo ahí?
proporcionalmente voy a ir Sí, depreciando a los inmuebles. Bueno. Sí, pues bastante interesante todo esto porque al final las leyes dan como que, obviamente dan las normas, las instrucciones para que podamos nosotros pues ahí aprovechar esas depreciaciones, ¿verdad? Entonces, aquí sería de ver ahora los activos, por ejemplo, los intangibles, ¿verdad? Porque también hay, que era lo que mencionabas al inicio. Sí, así ¿verdad? es. Mejor decime, vos sos el experto, cuáles podrían ser esos activos intangibles, ¿verdad? Para el efecto de la deducción, porque aquí lo que le interesa al contribuyente es deducir, ¿verdad? Esa depreciación, o en este caso empezamos hablando ahora de las amortizaciones, ¿verdad? Un punto también bien importante, solo antes de que pasemos ese punto, se me olvidó mencionar otro punto también importante en cuanto a la reevaluación. Ya. Allí recordemos que también hay pues, instituciones que se encargan de tomar, de verdad, de llevar el registro de Sí, sus sí, bienes. correcto. Entonces, esa reevaluación, el contribuyente pues lo tiene que registrar en el catastro, en el avalúo, tiene que inscribirlo para que también se tenga, porque tiene otros efectos Sí, también, pues. ¿verdad? Entonces, en cuanto Pues en ¿cómo se llama? En el DICABI, ¿verdad? En el DICABI. Pero también en el caso que no sea el DICABI, sino que lo maneja la municipalidad, que es donde está el registro del YUSI, ¿verdad? Que administra esa municipalidad de YUSI, exactamente. pues podría ser ahí también. Sí, porque hay efecto, ¿verdad? O sea, Ajá. aumentaría Al el valor. final tiene que tener un registro, Exacto. ¿verdad? Ya sea en estas dos entidades. Así es, sí. Entonces ya, pues, con respecto pues a la otra consulta que hacías, pues sí, ¿verdad? Tal como mencionaba, pues están los activos o los bienes fijos, ¿verdad? Los que Ujú. podemos tocar, ¿verdad? Una mesa, un edificio, podemos ver. Sí, pues, Ahora lo intangible, lo que no se ve, lo que no podemos ver. pero ¿verdad? que, como decías, que se necesita también y que está generando renta. Renta, exactamente. Y pues ahí es donde entramos ya al tema, pues tecnológico. Necesito pues un software, necesito programas informáticos para generar renta, porque hay contribuyentes que se dedican a eso también, ¿verdad? Sí, pues. A los sistemas computarizados, necesitan licencias, necesitan pues ellos este caso, entonces sí, también ya, pero ahí ya no son activos, como decíamos, tangibles, sino que son intangibles y ya no se deprecian. O sea, Se amortizan. Se amortizan. pues. El efecto es lo mismo. El efecto Sí, es lo pues. mismo. Así es. Pues, sí, porque vamos a la deducción, solo que se utiliza otro término, ¿verdad? Así es. Y ahora en este están las marcas, por ejemplo, una marca, ¿verdad? Podría ser, aparte de las licencias que mencionabas o los software, una marca, derechos de autor. Yo por ahí también leí en la ley que decía diseños o ciertas patentes o fórmulas, por ejemplo, de un producto, ¿verdad? Entonces todo eso que no se ve podría entrar para la amortización. Claro, entra como amortización, ¿verdad? Sí, también los derechos de autor, derechos de llave, hasta los gastos de organización, los gastos de constitución de la empresa, pues también allí, ¿verdad? Es un gasto que yo tengo. Entonces yo puedo aprovecharlo. Recordemos que cuando se constituye se incurren gastos. Sí, sí. O en el efecto pues de que voy a adquirir una marca, voy a adquirir pues señales de publicidad, esos derechos. Los logos o las señales, ¿verdad? También Claro, podrían ser. Entonces ahí a la ley me dice, bueno, o sea, no los puedo ver, pero me son útiles, ¿verdad? He incurrido en esos gastos, me van a generar renta. Entonces, usted lo puede amortizar, ¿verdad? No lo va a tomar directamente como, pues, gasté pues tanto en el gasto, porque un efecto que hasta ahí sí que tomémoslo hasta el punto de vista pues contribuyente, ¿verdad? Yo incurro en algún gasto y este gasto me va a generar pues una suma bastante considerable. Sí, pues. Y en ese año incurro en pérdida. Entonces ese es el efecto que podría dar en algún momento. Sí, pues Por eso gasté es que- y no tuve. Ya, bueno, ahí sí que solo gasté, tuve ingresos, pero por ese Pero, gasto ajá. que tuve, porque adquirí esa marca, Sí, pues. o adquirí ese derecho, ¿verdad? Esa licencia, tuve pérdida. ¿Cuál es el efecto? Ya no, o sea, esa pérdida ahí se quedó. En cambio, lo voy a ir amortizando, ya es una parte Sí, pues, de lo que voy a no es el amortizar. total. No es el Entonces, total. Lo puedo aprovechar para los siguientes años. Entonces sí, esos pues ya se amortizan, esos derechos, ¿verdad? A cada año también, que también tiene sus porcentajes. Ahí sí ya tiene sus porcentajes máximos legales también,
ya no podría decir, no, es que la marca la voy a utilizar. No, ahí la ley lo establece. ¿Cuánto tiempo Lo se que puede? establece es, he visto yo, son 5 años. 5 años. 5 años para todo lo intangible. Lo intangible, así es. Sí, pues. Se considera pues que pues para 5 años, ¿verdad? 20% cada año. Ujú. Sí, En pues línea que recta. aplicándolo al porcentaje es 20, ¿va? Así es. Sí, pues. Bueno. Así es como funciona en cuanto a la depreciación, ¿verdad? Y también este tema de las amortizaciones. Lo que vamos ahora es, el efecto es lo mismo. La deducción en Sí. la determinación del... Y es que ahorita ya platicamos bastante sobre esto y realmente ahí sí que es de leer la ley, ¿verdad? De ver qué condiciones, qué requisitos o recomendaciones o sugerencias me da la ley para poder hacer deducible, porque en cada uno de los puntos que hablamos ahorita, ¿verdad? Sí son algunos variables, ¿verdad? Y también los métodos y todo eso que hablamos. El contribuyente es el que tiene el derecho de decir a la SAT, mire, mejor cámbieme por este otro, ¿verdad? Y aquí solo en ese punto yo quisiera ver que si me apoyas, porque si yo cambio de método, obviamente va a ser para cierto tipo de activo, no para todo, ¿verdad? Porque Exacto. obviamente no, para un vehículo, si yo quiero usar un método de kilómetros recorridos, para otro posiblemente voy a utilizar el de línea recta, ¿verdad? Que ahí sí me aplica. Entonces, Sí. ahí sí es válido eso. Sí, él tiene que especificar también. Es que Sí, la ley pues. lo establece, ¿verdad? De, pues, una vez adoptado un método diferente al que la ley establece, él puede, ahí sí que tiene que seguir depreciando, ¿verdad? Sí, pues ahí sí. Así. No puede cambiar. La ley dice sin autorización de la administración Sí, tributaria. pues ya la SAT le Entonces dice. la SAT, pues él podría en algún momento, pues ya pedirle la solicitud a la administración y ya, pues si es pertinente, pues bueno, es viable, Sí, pues. ¿verdad? Entonces ya le da Bueno. ese derecho. Entonces, pero sí, este es importante que el contribuyente lo tome en consideración, ya que, pues, Claro. como te decía, tiene sus efectos tanto, pues, contables o financieras, como tributarios, ¿verdad? Aquí, pues, la ley lo que vamos a hacer para efectos de la tributación, la ley, leer la ley, como decías. Ya dimos unos tips, lo que el contribuyente va a hacer es ver, ¿verdad? Y hay otro punto que quería también abordar ya para ir finalizando, ¿verdad? Sí. Es en el tema de que, como decías, tiene que ser congruente. Puede decir, una maquinaria, ¿cómo es que podría yo medir la depreciación si no tomo la línea recta? Por unidades producidas. El vehículo por kilómetros recorridos. Yo no podría decirle a la SAT por kilómetros recorridos una maquinaria, o sea, para producción. Entonces, Sí, pues, o sea, sí. tiene que tener congruencia. Interesante todo Y sí, eso. al momento de hacer el cambio, ¿verdad? Tengo que especificar cuál es el equipo, cuál es el, Sí, pues. el activo fijo que bueno. voy a depreciar con ese método. Bueno. Bueno, yo creo que ya hablamos bastante sobre este tema, ¿verdad? Las deducciones prácticamente de las depreciaciones y amortizaciones. Entonces, yo creo que ahí estamos finalizando, ¿no? Sí, gracias Bueno. Juan Carlos por sí que esta oportunidad, ¿verdad? Y esperando pues que la información también para los que nos vayan a escuchar les sea de mucha utilidad. Sí, Como por decías, supuesto. Ese es el fin. leer la ley, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí estamos, Davis. Gracias. Juan Carlos, un gustazo. Igualmente. Igual, bye. Agradecemos a nuestros invitados quienes han analizado este interesante tema acerca de las depreciaciones y amortizaciones y su efecto deducible en el ISR. Esperamos que esta información sea de utilidad en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y les esperamos desde ya en nuestro cuarto episodio, en el cual también estaremos desarrollando un interesante tema relacionado al impuesto sobre la renta. Los esperamos. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.